Existen muchos factores, por ejemplo, pues chupón, biberón, que pueden alterar ese desarrollo, que la prevención se puede dar en cualquier etapa, idealmente desde bebés. Idealmente, o sea, más atrás, pues puede ser desde el embarazo. Empieza no solo a ser un entretenimiento en ciertos momentos, sino una correlación ya cognitiva del bebé con un objeto y luego este eje también mental y de reacciones emocionales. ¿Qué hay de realmente no respirar por la nariz? Muchas veces pues ven al niño que se abre su boquita cuando está dormido. De hecho, a veces hasta lo ven como chistoso si ronca, de que ay, está chiquito y está roncando. En este episodio de Rendimiento Conciencia, hablamos de un factor poco considerado en el rendimiento deportivo, la salud y estructura de la boca. Aunque solemos enfocarnos en el entrenamiento, la nutrición o el descanso, la forma en la que respiramos, dormimos y se desarrollan nuestras estructuras faciales también puede influir directamente en el rendimiento deportivo y el bienestar general. En este episodio nos acompaña la doctora Carla Morris. Exploramos cómo la respiración, el desarrollo de la boca en la infancia y la calidad del sueño pueden influir directamente en la energía, la recuperación y el bienestar general. Cuando hablamos de rendimiento deportivo, solemos pensar en entrenamiento, nutrición y descanso. Pero pocas veces consideramos que la salud y la estructura de la boca también pueden influir en cómo respira, se recupera y rinde el cuerpo. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Carla Morris, odontóloga infantil, especialista en prevención y rehabilitación oral, con enfoque en odontología preventiva y ortopedia funcional, que nos ayudará a entender cómo el desarrollo de los huesos faciales, la respiración y la salud oral pueden tener un impacto directo en el rendimiento físico y en el bienestar general. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos hoy para platicar de este tema que creo que a veces no le damos importancia o más bien no tenemos el conocimiento, pero que en realidad es de gran importancia. Y doctora, pues bueno, muchas gracias por estar aquí en otro episodio, por compartir este espacio y platicar acerca de este tema que creo que va a aclarar bastantes dudas para todos los que nos escuchan. Muchas gracias también a ustedes por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Ay, qué gusto, Carla. Y pues bueno, vamos a abordar un tema que parece lejano, ¿no? El tema de bucal en los deportistas es un tema de estudio que está muy poco explorado realmente y me parece que tu contribución como especialista y sobre todo los niños, ya que ahora los niños empiezan a iniciar al deporte a muy temprana edad, es fundamental. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Majo. Gracias. Claro, creo que es importante, bueno, sabemos que al final de cuentas la respiración, el descanso, toda esa parte impacta bastante en el deportista, pero qué importante conocerlo desde la infancia, ¿no? Que creo que pues hoy es tu especialidad hablarnos de todo ese desarrollo que viven los niños, los chiquitos y cómo pudiéramos ayudarlos a que mejore o que tengan un mejor rendimiento. En general, el desarrollo, nosotros le llamamos desarrollo neurooclusal, porque no solamente es de los dientes o no solamente es de la cara, empieza justamente en los músculos. Entonces, un músculo que no está correctamente adaptado al crecimiento favorece a que los huesos no tengan el desarrollo correcto. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Pues la verdad es que la prevención se puede dar en cualquier etapa, idealmente desde bebés. Idealmente, o sea, más atrás, pues puede ser desde el embarazo. Planear que todas las consultas sean adecuadas, ya ahorita lo llamamos tamices bucales, que se utiliza, los tamices generales ya hay 6 en total, el metabólico, auditivo, cardiológico, y lo que hacen es precisamente prevenir enfermedades. Ya estamos implementando el tamiz bucal justamente para esa razón, para orientar a los papás al correcto desarrollo, sobre todo muscular, de los bebés, ya que existen muchos factores, por ejemplo, pues chupón, biberón, que pueden alterar ese desarrollo. Siempre en cualquier etapa se puede hacer un tratamiento preventivo, pero obviamente entre más pronto lo diagnostiquemos o hagamos ciertos ejercicios, ciertas correcciones, pues va a ser más efectivo. Es muy interesante ver con cuánta prontitud podemos explorar. Primero, cuando hay una patología, ¿no? Es decir, estos tamices que se hacen prenatales ahora y que podemos hacerlo muy poco invasivos. Importante que la gente los conozca, ¿no? Porque generalmente vamos por un tamiz genético o por un tamiz metabólico, pero
qué te parece la estructura de la boca del bebé y teniendo en cuenta que ahora con estas nuevas estrategias de alimentación, con estas nuevas tecnologías, incluso desde que nace el bebé ya se desfasa de lo que conoceríamos como un desarrollo normal, vamos a decirlo, no quiero extremar a veces los conceptos, pero por ejemplo, lo mencionabas bien, ¿no? El ingreso al biberón en sustitución del seno materno, ya desde ahí que pareciera algo pues realmente normal, no lo es, ¿no? Claro, hay condiciones en las que es necesario sustituir o porque no se puede tener acceso a la lactancia, pero sí es interesante ver con qué prontitud podemos o atajar el tema o conocer un poco más y optimizar las condiciones para que se dé ese desarrollo, ¿no? Claro, importante eso, ¿no? Que hoy en día podemos hacer las cosas desde temprana edad que nos van a evitar bastantes situaciones o circunstancias en mayor edad. Y bueno, a ver, y ahorita que estamos hablando de esta parte del biberón, del chupón o de estos hábitos que realmente creo que, pues como dice Erika, los hemos normalizado a creer que es parte ya de nace un bebé y bueno, el biberón y el chupón o sea, es parte de, pero cómo el uso o estos hábitos, o a lo mejor tú nos puedes compartir, Carla, que a lo mejor hay otros hábitos más allá de solo el biberón y el chupón, pueden afectar la respiración o la formación de la boca o el tema de la postura de la lengua en estos niños. Sí, bueno, biológicamente lo ideal es que sea lactancia, porque eso permite el desarrollo correcto de los músculos. Como tal, o sea, los huesos tienen que ejercitarse, pero dependen mucho de los músculos. En este caso, el principal es la lengua. Una lengua que se va hacia abajo y hacia atrás no permite el correcto desarrollo del maxilar, que es el hueso de arriba. El hueso de arriba es a su vez el piso de la nariz. Entonces, si nosotros no tenemos el correcto desarrollo a lo ancho de ese hueso, va a continuar su crecimiento y su crecimiento va a ser vertical o va a ser hacia arriba. Entonces, ese crecimiento le roba espacio justamente a la nariz. Ahí podemos tener desviación de tabique, inflamación de cornetes, o el no correcto paso del aire, porque para los bebés siempre van a buscar su comodidad por supervivencia, entonces es más cómodo respirar por la boca que respirar por la nariz. Lo que nos corresponde a nosotros es guiar o enseñar como papás cómo es la correcta respiración o la correcta postura. Entonces, introducir un biberón o introducir un chupón hace que la lengua se vaya hacia abajo y hacia atrás, cuando debería de estar arriba y adelante, para hacer esa presión sobre el paladar. Al no tener esa presión, no estimulamos el crecimiento. Entonces, no es que sean malos los chupones o los biberones, simplemente moldean el crecimiento hacia la forma que tiene esa estructura. Y como bien comenta la doctora, pues se puede hacer ciertas alternativas donde, bueno, ok, yo tengo que trabajar, soy mamá, no puedo estar al 100% ahí con el bebé. Ahorita ya hay alternativas anatómicas de ciertos tipos de biberones, ciertos tipos de chupones. A mí la verdad es que el chupón no me encanta, pero entiendo pues las necesidades de los papás. Sin embargo, hay técnicas, o sea, tú puedes decir, bueno, se lo voy a poner en un momento y después lo vamos a retirar. Normalmente los bebés los escupen, por ejemplo, un chupón lo escupen. ¿Y qué sucede? Que luego nosotros, déjaselo, vuelvo a poner. Entonces, eso es como estimular o guiar a que nuevamente tenga como esa nueva función, cuando realmente su cuerpo no le está pidiendo. O sea, hay otras técnicas, otras maneras de poder apoyar con ciertas marcas diferentes, que sean más anatómicas, que traten de simular más la succión natural de los bebés, para permitir, sobre todo, luego me dicen, es que no tiene dientes. O ahorita, ¿por qué lo tienes que revisar si realmente no es necesario? Incluso hasta los pediatras, luego voy a una clínica donde hacemos tamices y luego me dicen, es que cancelaron la consulta porque el pediatra les dijo que no era necesario. Y en ese momento probablemente no tengan ninguna alteración, pero tenemos malas posturas. Y una mala postura va fortaleciendo el músculo para que se desarrolle en una forma incorrecta, que después sí repercute sobre todo en respiración. Sí, claro, es que estamos hablando de una interfaz mucho más completa que solo tener dientes o no tener dientes, ¿no? El bebé obviamente desde pequeño empieza a trabajar con un ecosistema bucal que tiene que ver con saliva, con respiración, con microbioma bucal
y a futuro obviamente la formación de los dientes. Pero si no empezamos a identificar esos riesgos, el chupón, por ejemplo, estaba leyendo cómo se forma una asociación incluso de dependencia, ¿no? Empieza no solo a ser un entretenimiento en ciertos momentos, sino una correlación ya cognitiva del bebé con un objeto. Entonces podría parecer sencillo meterle el chupón cuando está haciendo un berrinche. Sin embargo, eso empieza también a transformar la forma en que la boca responde y luego este eje también mental y de reacciones emocionales. Hasta allá tendremos que ir también en analizar este tipo de estructuras que pareciera que las vamos a atender hasta que te dé una caries, ¿no? Pero no. Sí. Sí, bueno, precisamente hay un eje dentro de la odontología que llamamos rehabilitación neuroclusal, porque justamente los nervios están conectados con todo el sistema. O sea, realmente también hay conexiones neurológicas de un nervio que ayuda a formar también hasta emociones. Entonces todo eso va relacionado a que no solamente son dientes y no solamente son huesos, sino que también son músculos y a la vez lleva la conexión neural o la conexión de los nervios. Claro. Qué traumático. No puedo decir nada más que sí, o sea, a ver. Y justo, pues bueno, toda esta parte, ¿no? Y ver todas las áreas que estamos con un simple objeto que es el chupón, que es muchas veces totalmente esta herramienta a veces de los papás para el silencio, o sea, que también a veces es necesario, como lo menciona Carla, pero que obviamente no nos damos cuenta todo lo que está generando en el niño, ¿no? O sea, lo puedo decir yo desde mi experiencia, yo era una persona dependiente del chupón, o sea, yo creo que por eso tuve todos estos problemas. Pero justamente yo era alguien que más allá de lo que, o mi mamá, puedo pensar, a lo mejor antes, más allá de lo que pensaran que se estaban dañando todas las estructuras, yo creo que llega un punto donde los papás también entran en este punto de que, ¿y cómo se lo quito? O sea, porque el niño ya no puede estar, o sea, yo traía un chupón en la boca y uno en cada mano, o sea, porque era, pues, como supongo que estas cosas que existen hoy en día como del apego y el peluchito de apego y todas esas cosas que van formando y que, híjole, me vuela la cabeza ver todo el impacto que tiene algo que pareciera inofensivo, ¿no? O sea, o algo que pareciera esta herramienta para, pues, tener al niño tranquilo, que creemos que justo le estamos dando como que al niño, no, pues para que te sientas más tranquilo, aquí tienes tu chupón, pero en realidad estamos creando un tema emocional en el apego, estamos a lo mejor creando este tema, no sé si los chupones también tengan como estas estructuras más anatómicas como los biberones, o esos todos están mal. Todos esos no rescatamos ni uno. El detalle es que hay succión nutritiva y no nutritiva. Nutritiva es cuando se alimentan, o sea, sale leche y lo hacen para calmar una deficiencia, que en este caso sería la alimentación. O sea, yo tengo hambre, entonces como y succiono para nutrir o para tener como esa saciedad. Con el chupón lo que pasa es que cuando los niños no se llenan o no hacen el esfuerzo, todo lo que es lactancia, o sea, directamente del seno materno, implica un esfuerzo muy grande para los bebés. ¿Qué? Literal es ejercicio. Y tienen que ejercitar, son aproximadamente 100 músculos de su cara. Sí, y eso solo se logra con la lactancia. Hay posiciones que se pueden hacer también con biberón para que trates de imitar el esfuerzo que hacen cuando lactan, pero es mínimo porque pues la botella ya tiene el flujo directo donde no hay que hacer tanto esfuerzo para que salga, entonces es más cómodo. Y los bebés que lactan y se cansan, o sea, que lactan correctamente, porque no solamente es lactar, sino hay que lactar correctamente para que haya un esfuerzo y ese esfuerzo canse, como cualquier ejercicio. Digo, hablando de deporte, ese también es un deporte de alto rendimiento. Es un ejercicio muy fuerte, entonces cansa
nutre pero a la vez cansa. ¿Y qué pasa? Que los bebés se relajan y entonces duermen. Cuando un bebé no lacta correctamente no se cansa y es cuando también, aunque tengan lactancia, agarran a la mamá de chupón, porque entonces no hubo el esfuerzo suficiente, no gasté la suficiente energía y entonces no desarrollo. ¿Qué pasa con los biberones? Que como no es suficiente esfuerzo, necesito más esfuerzo. O sea, yo necesito cubrir esa necesidad de succionar que es biológica. Entonces buscan seguir succionando aunque no coman. Y por eso es que hacen la succión no nutritiva, que viene siendo el chupón. Sí hay chupones más ortodónticos, así se llaman, o sea, como más anatómicos, por así decirlo. Pero al no tener una nutrición, realmente lo que se busca es cansarlos para que pues literal, se Sí. sientan, ajá, sí, se sientan más, o sea, como cansaditos y entonces se duerman. Y ahí es cuando los utilizan más los papás, pero realmente todo viene desde que no hizo el ejercicio o el esfuerzo suficiente al momento de comer, porque si lo hiciera no lo necesitaría. Sí, hay un tema aquí también bien interesante a partir de que el bebé se tiene que preparar para succionar y preparar el músculo. También hay una preparación bioquímica, es decir, que como es una reacción de alimentación, la saliva en su bioquímica se está preparando para deglutir algo que está ingresando de una fuente natural, en este caso la leche materna. Y cuando colocamos el chupón o el biberón en vacío, o yo le llamaría en vacío, ¿no? Es decir, que no hay toda esta preparación para la alimentación, esa saliva pierde el objetivo, que es empezar a degradar enzimáticamente la leche, en este caso. Entonces ya desde ahí la nutrición empieza a alterarse. No sabemos si es una alteración, eso creo que habría que ahondarlo más, pero ya la saliva no tiene razón de estar secretando enzimas en ese momento porque no va a deshacer nada, ¿no? Está chupando solo por chupar el bebé. Y esto también empieza a generar una reacción distinta en el sistema digestivo. Como decías, Majo, esto es bien complicado, ¿no? Porque no solo se trata de alterar la respiración, estamos también alterando esta química de la salivación y también el estómago y el ingreso, incluso yo diría, con el chupón de otra flora bacteriana o de otros microorganismos que no son los propios y únicos del seno materno o de la interacción con la persona cuidadora o de la leche. Entonces, es un impacto muy tremendo, ¿no? Y yo creo que este tema tiene para mucho para discutir cómo es que una simple acción de poner un objeto extraño en la boca de un bebé puede tener tanta relevancia y redundancia también, ¿no? Claro, o sea, repercutir en lo emocional, repercutir en lo digestivo, repercutir en, o sea, todo. Y es algo que, a ver, creo que poco se habla y poco, yo no estaba tan enterada de tanto. Y esta parte que cuentas, Erika, acerca de lo digestivo, ¿no? O sea, que después, al final de cuentas, es un engaño y el cuerpo va a hacer, o sea, sus funciones normales como lo haría y al final de cuentas, pues no está obteniendo lo que realmente sería el estar tomando la leche, ya sea aún del biberón, ¿no? O sea, aún en el biberón, bueno, si se segregan todas estas enzimas, pues van a ir a hacer su trabajo, pero con el chupón, pues es un mero engaño de todo esto. Híjole, qué importante. Y a ver, Carla, cuando hablamos de el tema de la respiración y mencionabas que hay muchos niños que justo, a lo mejor por las posiciones de la lengua, si no aprenden el tema de la respiración por la nariz y pues claro, se van a respirar, ¿verdad? Como puedan y como le encuentren, y que es esta parte de respirar por la boca. ¿Eso tiene alguna afectación a nivel del rendimiento, de su descanso, de su desarrollo? O sea, ¿cuál es el impacto? Porque, a ver, creo que muchas veces pues ven al niño que se abre su boquita cuando está dormido y es como, ay, qué tierno, está dormidito. O muchas veces hasta creo que hay esta comparación como que cuando ya abrieron la boca es porque están profundos, ¿no? O sea, como que ya están en el pleno descanso, pero ¿qué hay de realmente no respirar por la nariz? De hecho, a veces hasta lo ven como chistoso si ronca, de que, ay, está chiquito y Sí, está ya está roncando. roncando. Ajá. O lo comparan de que, ay, como su papá. Sí, ya Es creen muy que viene desde ahí, está heredado. Sí, y pues realmente no, sí se hereda, o sea, viene desde, le llamamos la epigenética, que heredamos más
las acciones y cómo va el ambiente o el entorno acomodando esos factores para que entonces tú tengas las mismas complicaciones que las personas que te rodean, que en este caso son tus padres. Pero no como tal heredas el hueso así o las amígdalas así, eso se va formando de acuerdo a los hábitos. ¿En qué repercute? El no respirar correctamente por la nariz, el aire que entra por la nariz lo filtra la nariz. Los vellitos que tenemos en la nariz, incluso los cornetes, los senos nasales, nos ayudan a que el aire entre calientito, húmedo y limpio. Y en la boca no existen esos filtros. Suele ser más fácil respirar por la boca porque entra más aire. Pero cuando tú coordinas, en los bebés siempre van a aprender a respirar. Entonces, cuando empiezan a aprender, tienen que entender que la respiración va más nasal, no tanto bucal. Obviamente, si te enfermas de una gripe, pues al final tienes que respirar por la boca. Pero es muy importante respirar por la nariz justo para que haya ese cambio de que esté húmedo, esté calientito y esté filtrado de bacterias. Si empezamos a respirar por la boca, vamos a tener justo el paladar, en vez de estar plano, se va a ampliar, se va a hacer una conchita. Esa conchita nos roba más espacio en la nariz, pero a su vez amplía la entrada en la boca, que tiene que filtrar. El cuerpo no va a permitir que el aire entre con bichos. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Pues tratar de filtrar ese aire, y para filtrarlo van a crecer otras glándulas, otros órganos que tenemos dentro de nuestro cuerpo que nos ayudan a filtrar o a combatir esas bacterias, que son las amígdalas. Las amígdalas o las adenoides son, pues sí, también unos órganos que nos ayudan a combatir bacterias, es parte de la inmunidad, pero crecen. Y crecen porque necesitan filtrar aire, pero a la vez eso obstruye la vía. Entonces, aquí tenemos como un tubo, y en ese tubo, imaginen que crecen 2 masas o 2 bolas. Entonces, cada vez entra más aire por la boca, entonces esas masas cada vez crecen más. A su vez, esas tienen cuevitas, como cavernitas. Entonces, ahí se retiene la comida, se retienen más bacterias, y hay mucha enfermedad de faringitis, o se enfermó de la garganta, y otra vez se enfermó de la garganta. Y entonces terminan en cirugía de que ya le quitaron las amígdalas, porque estaban muy inflamadas, porque no permitían la correcta entrada de aire, se estaba enfermando, entonces hay faringitis de repetición. Y después, ¿eso qué ocasiona? Pues ya no tiene amígdalas, entonces, ¿qué va a pasar? La mandíbula va a rotar, nuestros huesos tienen que estar rectos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a rotar o se va a inclinar justamente para hacer un filtro, para tapar, y que el aire que está entrando entre un poquito filtrado, porque pues hay muchas bacterias, vivimos en virus, bacterias y en polvo, o sea, hay muchas cuestiones que pueden causar una enfermedad o una alergia en el aire, en el ambiente, y necesitamos oxígeno. Entonces, la forma del cuerpo de filtrar es hacer pequeñas obstrucciones. Empezamos con las amígdalas, las adenoides, rotación de la mandíbula, la misma lengua. Hasta atrás tenemos algo que se llama úvula, que es la campanita. Esa también empieza a crecer. Me ha tocado pacientes ya, niños más grandes o incluso adultos, que tienen la úvula larguísima. Y es por lo mismo, porque está tratando el cuerpo de hacer un filtro. O sea, está tratando de ayudar a la supervivencia, de que sí respires, pero pues ¿cómo te filtro el aire? Entonces empieza a crecer las estructuras o a modificarse la estructura para que el cuerpo pueda filtrar. Pero realmente eso pues repercute en otras áreas. Claro, el cuerpo es maravilloso y puede adaptarse a condiciones extremas, ¿no? A alteraciones. Aquí lo más importante es oxigenar. Entonces va a buscar a través, obviamente, de la alteración de la estructura, pero recordemos que la cara son músculos y más músculos, internos y externos. Entonces, el ejercicio de ciertos músculos va a provocar también toda una alteración física, sí, pero también el cómo accesa ese oxígeno, ya lo decías, no filtrado de entrada, que te va a dar una inoculación de muchas cosas no agradables en tu boca, y que desde ahí empieza justamente la alteración de el equilibrio de microorganismos que viven en tu boca y de la cual dependen también muchas cosas. Pero la otra es el impacto que va a tener, por ejemplo, en el sueño. Ya no duermes bien, incluso hay bebés que no descansan simplemente por esto que comentas, ¿no? Una alteración tan dramática de la estructura de las amígdalas también. Y la otra es incluso efectos sobre
tu concentración ya en la vigilia, el no dormir bien tiene impactos en esto y en tu sistema inmune. Es decir, apenas hiciste esto y ya se alteró todo un sistema, todo un equilibrio desde pequeñitos y que a lo mejor lo más preocupante es que vas a detectar hasta mediana edad, hasta que empiecen en la adolescencia o en la alteración, por ejemplo, ya de los dientes y vienen ¿qué? Los brackets, ¿no? Y ahí hay un tema también de explorar bien interesante. Y quiero solo compartirles una nota, que es que cuando entran todas estas bacterias que comentas a través de la boca, porque se respira por la boca, hay unas bacterias, un grupo de bacterias bien interesantes que procesan los nitratos. Es decir, que te van a ayudar a convertir nitritos en nitratos y eso te va a ayudar a tu rendimiento muscular. Entonces dejas de tener esas bacterias que transforman los nitritos a nitratos y entonces ese punch que a veces nos tomamos en los pre-works, Claro. ya no está. O sea, desde ahí, o sea, qué interesante. Es una red de interacciones físicas, biológicas, morfológicas que empiezan solo con respirar por la boca en lugar de por la nariz. Sí, de hecho, bueno, también afecta la digestión, porque ya desde ahí la microbiota, que es la flora bucal, o sea, las bacterias buenas que tenemos que tener en la boca, necesitan humedad, necesitan una temperatura y al respirar por la boca, pues reseca. Entonces, al resecar también las mucosas se resecan, la boca se reseca y esas bacterias se pierden. Y eso afecta la simbiosis incluso en el estómago, en el intestino, porque no están entrando las bacterias necesarias para digerir alimentos. De hecho, la digestión de los azúcares comienza en la boca. Y desde ahí ya no podemos procesar correctamente hasta ciertos alimentos. Entonces ahí también viene la nutrición. Y lo que comenta la doctora exactamente del sueño, al no oxigenar correctamente, justo esa rotación de la mandíbula, parece que entra el aire, pero no entra el suficiente aire, que es lo que ya pasa más grandes o incluso en adultos que llaman apnea del sueño. Porque esa rotación parece que entra, pero no está entrando el 100% del aire, sino que nos entra a lo mejor un 50, un 30, un 20. Entonces eso baja el rendimiento. Claro. Y luego hay niños que no se concentra y anda divergente y anda de arriba para abajo, pero es porque no necesita hacer un estímulo corporal para que su corazón lata más, o sea, hacer como cardio, late más y entonces oxigena más, porque si no, no hay respiración, no hay oxigenación y no hay nutrición de todo el cuerpo. Y eso sí tiene mucho que ver con la respiración, o sea, no respirar por la nariz no nos da el 100% de la oxigenación y ahí repercute sobre todo en el sueño. Y un niño que no duerme continuamente, sobre todo en edades tempranas, los bebés suelen despertarse, pero ya una etapa más avanzada donde sí tienen que dormir 10 horas seguidas, 12 horas seguidas, si no lo logran, no hay desarrollo de las hormonas que les permiten el correcto crecimiento y eso también repercute en desarrollo pues muscular y rendimiento general. Claro, a nivel evolutivo también se ha visto que el hecho de la respiración nasal ha dado origen a un desarrollo también cognitivo y cerebral. Es decir, empezamos a oxigenar por la nariz, empezamos obviamente el bipedismo tiene mucho que ver y la estructura ya del cambio craneal para que pudiéramos dar cabida a un desarrollo cerebral mucho mayor. Y por otra parte se ha visto también que a nivel patológico, cuando no respiras por la nariz, los niños tienden a desacelerar su desarrollo. Es decir, ya hay una afectación también en el crecimiento, el propio crecimiento normal del niño. Y si lo vemos también, incluso a nivel hormonal, empiezan a alterarse los componentes bioquímicos para dar cabida en la adolescencia a un desarrollo normal. Y es muy interesante ver cómo esta parte de desarrollo retrasado o desarrollo que se altera por no respirar por la nariz, a veces ya no es reversible, ¿no? A ver, y justo ahorita que me llama mucho la atención esta parte de decir, en los niños a lo mejor que se presentan distraídos o así, ¿y qué pasa? A ver, creo que si hiciéramos una encuesta, ningún papá pensaría que sabe porque no respira por la nariz. O sea, realmente, y entonces luego vemos niños medicados, niños en terapia, niños regañados, y, o sea, porque realmente no le damos la importancia a esta parte que era obviamente desde chiquito,
pero que hoy el niño tiene un problema en el desarrollo, tiene a lo mejor problemas digestivos, o sea, mil y un cosas que creo que en estos minutos dijeron de todas las afectaciones que puede llegar a tener y que muchas veces no, o sea, pues creo que hacer el diagnóstico está complicado. O sea, para ti no, pero como papá, o sea, me puedo imaginar del otro lado como papá. Creo que la última idea que te da es pensar que tu hijo respira por la boca y no por la nariz, o sea, y que eso, y sobre todo que la gente que nos escucha se imagine o entienda todo lo que viene, porque, hablábamos de a lo mejor pensar que sí se te mueve la mandíbula y que los dientes chuecos y los brackets y que los niños lo van a pasar mal en temas dentales, ¿no? O sea, o en el proceso de los dientes, pero creo que nadie o muy pocas personas imaginan toda esta parte que nos están comentando. Y me gustaría, Carla, que nos dijeras así como si le pudiéramos dar unos tips a los papás o a que nos escuchan, como qué pasos, como ir siguiendo para que tengan una atención temprana a los niños y como que visualmente qué pudieran ver o detectar en ellos para evitar todos estos problemas que creo que más de uno los hemos padecido. Sí, efectivamente, digo, luego pasa con los brackets que dices, ay, bueno, dientes chuecos, lo llevo, que la alineen los dientes y ya. Pero como les comentaba, el punto es que muscularmente ya hubo un desarrollo y una adaptación, entonces no solamente es alinear los dientes, hay que adaptar los músculos, el hueso ya no se puede crecer, ya en adultos ya no se puede hacer ese cambio. Entonces en los niños es muy buena etapa porque ahí sí podemos hacer ese desarrollo, ahí sí podemos ayudarlos a guiar el crecimiento. ¿Cómo lo pueden identificar? Bueno, el paso 1 es si duerme con la boca abierta. No es normal dormir con la boca abierta, no es normal roncar. También los niños no deben de tener ojeras o esta parte deprimida, luego se les ve aquí como un hundido en la zona de las ojeras. Y ruidos, o sea, normalmente ruidos para comer. Hay niños que incluso comen con la boca abierta porque necesitan respirar al mismo tiempo porque la nariz está obstruida. Enfermedades de vías aéreas superiores, o sea, vías respiratorias, como que se enferma muy frecuente de la gripe. Normalmente no está enfermo, pero trae moquito. Alergias muy repetitivas, eso nos puede indicar que hay un tema de respiración, pero lo más común que duerme con la boca abierta. Fíjense cómo duerme su hijo y si duerme con la boca abierta, no es normal. Vayan conmigo, sí. Sí, a nivel tecnológico también ya están avanzando muchísimo las técnicas predictivas que se basan, por ejemplo, en el análisis de la saliva. A lo mejor ver a un bebé dormido, de repente tendrías que hacer un estudio repetitivo de cuándo se despierta y en un bebé es muy difícil controlar los estudios del sueño, que sí ya existen, ¿no? Y este tipo de intercambio de oxígeno. Pero lo que ahora estamos viendo es que estos biofilms que se forman o estas salivas o diferentes tipos de salivas que se desarrollan tanto en individuos sanos o no sanos, nos arrojan mucha información. El pH, por ejemplo, de la saliva nos está indicando si está oxigenando por la nariz o no. Vamos a notar también la aparición, por supuesto, de bacterias que no son nativas de la boca en edades tempranas y finalmente también la aparición de ciertas moléculas que están asociadas a un trastorno del sueño, que están asociadas a un trastorno digestivo o que incluso ya nos empiezan a dar alertas sobre trastornos cognitivos debido a que no hay un cierre de la mandíbula o que la mandíbula por alteraciones, y eso ya se está viendo desde niños, la ansiedad o la alteración cognitiva nos hace que la mandíbula cierre de una manera alterada, incluso desde bebés, es interesantísimo. Y eso obviamente, este cierre de la mandíbula alterado va a ocasionar que empecemos a tener reacciones al interior de la boca y esto con el eje que comentabas, cerebro, estómago, y recordemos también la relación que hay entre los dientes o las encías y el corazón. Se mete por ahí una bacteria y una bacteria puede darte un paro cardíaco, ¿no? Ese tema de todo lo que ingresa por nuestra boca y cuando no la cerramos, cuando es debido, de verdad, que más allá de decir cosas indebidas, está sucediendo biológicamente. Muchas cosas interesantes, ¿no?
Aplica para todos. Sí, Es un buen consejo Así es. en todas las áreas. Híjole, sí, qué importante. Creo que lo mencionamos siempre y lo hemos mencionado, Erika, en otros episodios, que hoy en día ya tenemos muchas herramientas, ¿no? O sea, tenemos lo que tú decías, ya el tamiz, que en mis tiempos esa cosa no estaba incluida, el tamiz bucal. O sea, sí había el auditivo y el no sé cuántos, 6 dijiste. Yo sabía que eran como 3, pero bueno, y hoy, pero creo que la invitación es darle la importancia también a este tamiz, a este cuidado y esta parte que decimos, hoy hay muchas herramientas, hay odontólogos pediatras, hay estudios, y si tenemos la posibilidad de hacerlo, híjole, creo que pues podemos darle una mejor calidad de vida a los niños, un mejor desarrollo, todo, ¿no? Un mejor rendimiento si estamos viendo que a lo mejor nuestro hijo tiene esta parte del deporte, porque qué frustrante como niño debe de ser que estás haciendo tu mayor esfuerzo y que por el simple hecho de la respiración, pues no puedes estar a la par de los demás, ¿no? O sea, porque podrás entrenar, como decías, las mismas horas, el mismo tiempo, pero simplemente el hecho de cómo respiras, pues siempre te va a jugar en contra, ¿no? Y no vas a poder estar a ese nivel. Entonces, híjole, pues creo que sí darle la importancia e invitar a toda la gente a que cuide a sus chiquitos, que los lleve y los atienda, y si tienen la posibilidad de hacerse estos estudios, que qué interesante también lo que comentas, Erika, la parte de la saliva, de todo lo que hoy arroja pues un estudio como esos, ¿no? Sí, la verdad es que la prevención, entre más pronto se haga, es mejor. Y eso también en cuestión económica, porque luego entre más lo dejemos pasar, pues obviamente se elevan los costos. Yo les comento mucho a los papás de los bebés que lo me dicen, es que ¿para qué es el tamiz? Realmente es orientar a los papás de cómo guiar el crecimiento de sus hijos correctamente. Y justamente luego me dicen, bueno, es que ya tiene 3 años, ¿y ahora qué hago? Porque ya no hice todas estas cosas. No importa, o sea, siempre hay una forma de prevenir y sobre todo en los niños. Sí tenemos que usar ya otras técnicas de a lo mejor poner un paladar, a lo mejor hacer otro tipo de ejercicios, pero siempre hay una forma de prevenirlo, incluso aunque seamos adultos. Siempre es importante respirar correctamente, justo para el rendimiento, para el buen sueño, la buena digestión. Es muy importante que todo esté trabajando en armonía. Claro, y si se van a iniciar los niños en un deporte, lo recomendable es que se acompañen, obviamente, por un pediatra, por los médicos especialistas, porque al final el ejercicio de alto rendimiento a tempranas edades, que por supuesto es algo que todos los papás quisieran, pues va a tener un impacto, ¿no?, en el desarrollo del niño, del bebé. Entonces siempre acompañarse con especialistas, estar alertas a cualquier tema de sueño con los niños, porque es el primer síntoma, ya lo decías, Carla, de alteraciones. Y finalmente dejarnos acompañar por el conocimiento de buenas fuentes y pensar que todo es un equilibrio maravilloso, la vida, el organismo. Entonces cualquier factor que venga a alterar ese equilibrio, por supuesto que va a tener consecuencias, pero estamos aquí justamente platicando para darles algunas herramientas a los que nos escuchan. Muchas gracias, Sí, Carla. con gusto. Muchas gracias. El desarrollo de la boca en la infancia no solo influye en la sonrisa, también puede impactar la respiración, el descanso y el bienestar general. Si tienes hijos y te interesa entender cómo el desarrollo oral puede influir en la salud y el crecimiento de los niños, este episodio es para ti. Y antes de irnos, agradecemos a Pyxis por hacer posible este espacio donde unimos ciencia y deporte. Nos vemos en el siguiente episodio.